Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Este día nos corresponde el devocional en el Salmo 32, que se llama la dicha del perdón. Este salmo, como otros hermanos, empieza diciendo masquil de David. Esta palabra masquil significa instrucción. Al igual que otros salmos, como por ejemplo el 42, 44, 45, 88, el 89, 142, entre otros, es un total de 12 salmos que inician con instrucción para el pueblo de Dios. Es decir, que Dios quiere hablarle algo a su pueblo, quiere dárselo a enseñar y ocupa este tipo de salmos para eso. Este es un salmo que podría definirse como un salmo de pena, un salmo de castigo o también un salmo disciplinario. Pero a la vez, esto es lo bueno de esto, es que es un cántico de un alma rescatada, la cual se regocija en las maravillas de la gracia de Dios. Yo creo que es obvio, hermanos, el regocijo de encontrar el perdón de ese Dios maravilloso. Y eso nos hace cantar a todos. Cuando usted recibe perdón de Dios, hermanos, es cuando usted se siente alegre, usted está gozoso y usted quiere contarlo y transmitirlo a todos porque Dios lo ha perdonado. Los primeros dos versículos de este salmo, versículo 1 y versículo 2, dicen de la siguiente manera: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Este es uno de los salmos que menciona bienaventuranza, refiriéndose al perdonado como a alguien dichoso, como a alguien bendecido. Es una alegría, es una bendición saber que Dios mismo lo ha perdonado. En el pueblo de Dios era muy común mencionar que el perdón de pecados viene dado solo por Dios. Para ellos era normal decir eso. Y hay diferentes escritos, diferentes versículos, diferentes pasajes de la Biblia que dicen de ese Dios bondadoso. Por ejemplo, hermanos, vamos a ver en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El libro de Isaías 55, 7: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, escucha esto bien, en perdonar. También el profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículos 18 y 19, dice de la siguiente manera, haciendo una interrogante: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor se olvida de todo eso, hermanos, y lo tira al fondo del mar, haciendo una ilustración para dar a entender que no se acuerda más de ellos, que es Dios el que perdona. El segundo libro de Crónicas 7:14, que a todos nos gusta este versículo, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, y vea, hermano, una vez más, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Daniel capítulo 9, versículo 9, hablando de ese Dios que perdona, dice de la siguiente manera: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Definitivamente David tuvo una gran oportunidad para conocer las bienaventuranzas en su propia vida. David, hermanos, considerado por Dios mismo como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David cometió errores y pecados. Y es él el que experimenta ese tipo de perdón de parte de Dios. Los pecados que David cometió podríamos mencionar entre ellos lo que habla primer libro de Crónicas 21, el censo del pueblo. A Dios no le agradó eso. Segundo libro de Samuel capítulo 11 habla del pecado de David en cuanto a Betsabé y a Urías, trayendo adulterio y asesinato. En cada ocasión David llegó a la confesión, al arrepentimiento, y Dios, el único que perdona, le concedió el perdón.
Definitivamente David fue bienaventurado, es decir, dichoso, es decir, muy bendecido. Ya los versículos 6 y 7 dicen de la siguiente manera de este Salmo 32. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. La frase que llama rápidamente la atención aquí es: la inundación de muchas aguas no llegará a él. David sabía lo que es estar abrumado y atorado en la culpa y miseria del pecado, y que Dios pudiera librarle en las crisis y en muchas otras cosas más que David vivió. Eso a la vez lo hace volver a declarar una de sus expresiones favoritas. David en muchas oportunidades, usted lo va a ver mencionándole, dándole palabras de adoración al Señor, diciéndole: mi refugio, tú eres mi refugio, le dice. Y es que no había nada que pudiera ayudar a David en ninguna situación, solo ese Dios todopoderoso. Ni en ninguna batalla había algo que le pudiera ayudar en contra de algún enemigo, como tampoco había algo o alguien que le pudiera ayudar con el enemigo interior, es decir, con él mismo. Solo ese Dios creador de él. Él es el que lo conoce y sabe cómo darle misericordia y traerlo de regreso del mal camino. La idea de Dios como refugio está asociada con la idea de encontrarlo en la presencia del Señor. Y David en otros salmos que hemos visto lo menciona. Por ejemplo, David lo usa diciendo: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Salmo 27:5. Y el Salmo 31:20 dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás. David sabía que el mejor refugio, el mejor lugar para guardarse y para esconderse era en la presencia de Dios. El versículo 8, hermanos, dice de la siguiente manera: te haré entender y te enseñaré el camino en que no debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Claramente por medio del profeta Isaías 55:8, el Señor dice que nuestros pensamientos y caminos no son los de Él. Las palabras entender y enseñar que está hablando en este versículo son palabras de instrucción, como lo es este salmo, un salmo que nos está instruyendo. Cuando no tenemos la mente del Señor ni su corazón, o sin caminar por el camino correcto que Él anda, es cuando no estamos en sintonía con Él. Y nada de lo que hagamos será de su agrado. Y por ende nunca vamos a agradar al Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que Él busca que nosotros entendamos? Quiero hablarles solo de algunos puntos porque son muchas cosas, pero uno de ellos es: el Señor quiere que entendamos que Él es el único y sabio Dios, y fuera de Él no hay otro. Isaías 44:6 dice su palabra de la siguiente manera: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este versículo, hermanos, es pero tan difícil para entender para muchas personas, hasta el grado que llegan a caer en la idolatría. Deuteronomio 6:4, claramente el Señor hablando por Moisés, hermanos, diciéndoles: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otra cosa que el Señor quiere que entendamos, hermanos, es que el amar a los demás como a Dios mismo es sinónimo de entender sus deseos. A Jesús se le preguntó cuál es el primer mandamiento y Él dijo: el primer y grande mandamiento es este. Y el versículo 39 de Mateo 22 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir que hemos entendido el verdadero amor de Dios cuando no lo demostramos a los demás. Tenemos el amor de Jesús en nuestras vidas, practiquémoslo con los demás. También Él quiere que entendamos que solo por medio de Él hay perdón y salvación. Usted va a encontrar el perdón de pecados, como dice Hechos 2:38, donde Pedro claramente le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y una vez más, como
hablábamos que el Dios que perdona, Daniel 9:9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Para terminar este salmo, el versículo 11 dice de la siguiente manera, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este versículo final, hermanos, sugiere y ordena que nos alegremos, que nos gocemos y cantemos con júbilo al Señor dueño de la gloria, trayendo a memoria que en medio de cualquier circunstancia, cada vez que recordamos las maravillas que Él ha hecho con nosotros en otro tiempo, traen a nuestro corazón alegría y gozo. Si Él lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer. Nuestro Dios es capaz. Quiero leer el versículo 20 de Efesios 3, que dice de la siguiente manera, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén, gloria a Dios a eso. Hermanos, el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, siempre está dispuesto en darnos sabiduría y conocimiento. Él nos quiere dar eso a nosotros, para que podamos entender su perfecta voluntad. Le animo, como dice Santiago, hermanos, el que no tiene sabiduría, que la pida. Pidámosla, porque el Señor la quiere dar. Ríndase por completo a Él. Él lo llevará a lugares de bendición. Gloria al Señor. Quiero desearle, como siempre, hermanos, que la paz, la gracia, la bendición del Señor Dios Todopoderoso estén de continuo en su vida. El Señor les bendiga.